Tenemos esta mañana a Mario Medina, él es el secretario de la organización Unidos por un Mejor País. Bienvenido, Mario, otra vez aquí a la cabina de Cadena Azul Radio. No, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que en mi calidad de toluco recalcitrante estoy obligado a reconocer cómo este espacio poco a poco ha ido ganando un espacio en la sociedad toluqueña y pues es un privilegio estar aquí con ustedes. No, pues es gracias a invitados como tú que nos han permitido no solamente tener de primera mano el análisis del contexto, en tu caso el contexto político y social de la capital mexiquense, sino también ir alimentando los elementos de juicio de la audiencia, que finalmente eso es lo que se trata, un medio de comunicación, y esa ha sido la misión pues de esta estación del 95.7, pero también evidentemente de este programa, del cual siempre serás invitado consentido, Mario, ¿eh? Muchísimas gracias, aquí estamos ya listos. Oye, Toluquita, pasándola mal, ¿no? Sí, desafortunado. Fíjense que pues la actual administración se le acabó el tiempo para estar culpando a sus antecesores. Ya 100 días ya es suficiente, ¿no? Ya es suficiente, y hoy se empieza a evidenciar prácticamente dos cosas, ¿no? La torpeza y la inexperiencia, ¿no? Es muy cómodo siempre generar expectativas, pero cuando no se tiene propiamente experiencia de gobierno, pues se cometen estos errores, ¿no? El alcalde que hoy tiene la responsabilidad de esta ciudad, pues se había desempeñado en el confort del gobierno del estado, que en los últimos 20 años se ha caracterizado por ser un gobierno distante, poco involucrado, sin sensibilidad social, y llegar al frente de una ciudad tan dinámica como es Toluca, pues hace evidente esa inexperiencia, ¿no? El querer controlar desde la silla de su oficina, que por cierto no está en el Palacio Municipal porque le es incómoda. No se acomodó en su oficina. No le gusta. Entonces, ¿dónde está, Mario? Pues está, entiendo, en una zona, diría el léxico actual, en una zona fifí, en una oficina coqueta, pues despachando cómodamente, pero estemos tranquilos, pronto va a despachar en el Palacio Municipal porque ya está remodelando la oficina para poder contar instalaciones acorde al nivel que él cree que representa. Pues es que es el presidente municipal de Toluca, claro, y lo ha dicho en repetidas ocasiones. Toluca tiene que brillar, somos potencia en el país, y pues supongo que en ese entendido pues él asume que necesita pues instalaciones un poco más dignas para su presencia como presidente municipal, y que sabemos pues trae el asunto ahí colgado de muchos pendientes, entre ellos el asunto laboral de muchos trabajadores que insisten que prácticamente les arrancaron a fuerza la firma para una renuncia, algo que pues les echó por tierra la antigüedad, y mientras ellos están allá afuera tratando de hacer un poco de ruido para ser escuchados y que les restituyan un poco de esa antigüedad como trabajadores del ayuntamiento, pues ven poco a poco cómo están remodelando la oficina del presidente. Por un lado, dicen no hay dinero, y por otro lado, remodelando y poniendo mucho más coquetas esas oficinas. Claro, porque el presidente tiene prioridades, ¿no? Su prioridad es retratar bien en los eventos con la presidenta del DIF, ¿no? Es importante que luzca en estas fotografías. Para él su prioridad es tener una oficina que parte desde su opinión le llama el digna, ¿no? Incluso en más de una ocasión ha hecho un comentario que hasta goteras tiene la oficina de la presidencia, cosa que no dudo, pero pues sí es una contradicción y es muy lastimoso para esta sociedad que delegaciones como San Pablo Autopan, como San Cristóbal Huichochitlán, como San Andrés, como San Mateo Zacatipan, que hoy tristemente se ha convertido en una zona de depósito de cadáveres, ¿no? Todas las semanas tenemos una mala noticia en esa zona porque no hay alumbrado público, porque no hay presencia de la policía. Pues el presidente esté concentrado en salir bien en sus fotos, en sus eventos y tener unas oficinas coquetas, ¿no? Oye, Mario, pero dijo el presidente recientemente que el índice de criminalidad en Toluca estaba disminuyendo. Justamente a eso me refiero cuando califico su gobierno de torpe, ¿no? Es una torpeza su declaración, porque lo que él no informa es que lo que nutre en esas cifras pues son los datos que se generan en la fiscalía, y que el principal proveedor o el principal ente que nutre esos datos pues son las policías, y en específico la policía municipal. Entonces hoy estamos sin policía en las calles. Hasta el día de hoy, hace 8 días nos tomaron el pelo diciéndonos que
ya había X número de patrullas, hoy seguimos sin patrullas, seguimos sin policía y en consecuencia no hay puestas a disposición. ¿Eso qué significa? Pues que los datos que concentra la Fiscalía pues vienen a la baja porque no hay quien esté deteniendo a los delincuentes. Claro. Y el alcalde, en su torpeza y en su egocentrismo de dar buenas noticias, pues algún asesor le toma el pelo, él se deja sorprender y sale a agredir a la realidad de la ciudad diciendo que cada vez hay menos delitos, cuando en la calle nos siguen asaltando, sigue habiendo cristalazos, sigue habiendo robo al transporte público, a casa habitación, a negocio, etcétera, ¿no? Entonces, Raimulandia es un ente muy distinto al contexto de esta ciudad, ¿no? A lo que se propuso desde un inicio, las propuestas que ya van 100 días de esta administración y que no se ve todavía claro hacia dónde va este rumbo. Mucho dicen que se ha burocratizado dentro de Presidencia Municipal. Sí, fíjense que ahí entra mi otro calificativo y asumo la responsabilidad de mi crítica. Yo empecé diciendo que yo veo dos grandes características de la administración: la torpeza, poniendo el ejemplo de la seguridad, y la inexperiencia. Cuando uno está al frente de un gobierno municipal, tiene que asumir y entender que es el nivel de gobierno de mayor dinamismo. Es decir, las problemáticas son todos los días, a toda hora y en todo momento. Y que el alcalde tome una pose donde tenga copado y detenida la administración municipal, porque ningún director es libre de tomar una decisión si primero no se la autoriza el presidente, pues trae como consecuencia un rezago en la falta de atención a la ciudadanía. Entonces, pero eso es consecuencia de su inexperiencia, ¿no? Parálisis en Por el supuesto, ayuntamiento, por entonces se supuesto. alcanza a notar, Mario. Por supuesto. Esto de cara, insistiendo pues en los primeros 100 días de la administración del Ayuntamiento de Toluca, Raimundo como presidente municipal de esta ciudad capital, pues generó altísimas expectativas como candidato de la coalición, pues insistiendo en que era necesario un cambio. Así lo analizó, así lo determinó también el votante toluqueño y dio cabida pues al regreso del grupo priista a la presidencia municipal de Toluca. Se estaba previendo, o bueno, desde el marco de los escenarios preelectorales, que esto era pues también el momento de fortalecer la presencia del PRI como partido, como propuesta de gobierno, pues evidentemente para las elecciones del año entrante, las que vienen para el cambio de gobierno, ves que puedan fortalecer de alguna manera, ya no solamente hablar de Toluca, sino de todos los demás gobiernos que pueden estar aliados al PRI, que pueden estar casados con esta idea. ¿Crees que puede haber cierta fortaleza que les lleve a ese camino de pues, capitalizarlo en forma de votos para la gubernatura, Mario? Lo veo complicado. Pasado el proceso electoral, recién a las semanas, a los días, uno hubiera podido creer que era una forma de que el PRI se reposicionara en el Valle de Toluca, ¿no? Entiendo hoy, por ejemplo, que el propio alcalde ni siquiera ha tenido la sensibilidad de reconocer en espacios de representación de gobierno municipal a sus aliados electorales. Es decir, la participación en la administración del PAN es prácticamente nula. Más señor que fue presidente municipal de Toluca, que lo revivieron en la campaña, creo que se llama Armando Enríquez, ¿no? Uh-huh. Que es el único que le dio a Raimundo la oportunidad de cargarle el portafolio. Yo no veo realmente a ningún otro panista participando activamente en el gobierno. Y bueno, del PRD pues menos, ¿no? Entiendo que el no haber alcanzado una votación importante se convirtió en el pretexto pues para tenerlos ahí sin ningún tipo de atención, ¿no? Entonces, eso en un esquema de aliados pues dificulta mucho el tránsito, ¿no? Yo la verdad es que estoy muy optimista como toluqueño y como mexiquense. Estoy convencido que la izquierda en este estado tiene todas las condiciones para generar la alternancia en el poder político estatal, ¿no? ¿Qué tenemos que resolver? ¿Quién es esa mujer, ese hombre que nos va a encabezar en la contienda electoral? Pero sobre todo, nosotros hoy, desde Unidos y desde Morena, hemos establecido que la discusión hoy no es el quién, sino para qué. Es
Es decir, ¿por qué la izquierda y Morena tienen que gobernar el Estado de México? Ya vendrán los tiempos de la definición y se determinará si el candidato, a la gobernatura es algún presidente municipal, el propio senador Higinio Martínez, la misma secretaria de Educación, la maestra Delfina. Hoy se habla del propio Alejandro Encinas, pero no podemos tampoco distraernos en la discusión de quién va a encabezar el proyecto. El mexiquense hoy no requiere saber quién va a encabezar a Morena en el Estado de México. El mexiquense requiere hoy cómo va a garantizar un gobierno el acceso a la salud, a la vivienda, cómo vamos a arrebatarle al crimen organizado el sur del Estado de México, ¿no? El mexiquense hoy requiere saber cómo va a acceder a servicios básicos como el agua, como el alumbrado público, ¿no? Y en eso hay que concentrarnos, en esa agenda. Y es justamente en lo que estamos hoy trabajando. Esta agenda, pues, claramente le dará forma a las propuestas de gobierno para el 2023. Sin embargo, en las elecciones para presidentes municipales vimos a una izquierda dividida. Primero para elegir a sus candidatos y posteriormente para apoyarlos. ¿Tú cómo ves de aquí al 2023 esta unión de los distintos poderes que la izquierda tiene? ¿Los ves tú unidos? Porque se habla exactamente de una unión PAN-PRI-PRD, que ya veremos si se logra o no se logra. Pero, ¿cómo va esa unión dentro de la izquierda acá? Habrá que decir que desafortunadamente en la izquierda nos hemos caracterizado por hacer muy evidente nuestros disensos, ¿no? Y a veces nos mostramos más fragmentados que cohesionados. Pero, insisto en mi optimismo, el 2023... el objetivo es mayor, ¿no? Incluso el propio proceso es mucho más digerible, porque lo que hay que definir es un proyecto de gobierno, ¿no? Y gobernar un estado como el Estado de México permite que todas las expresiones políticas que coincidan en este nuevo planteamiento encuentren cabida, desde el ejercicio de gobierno e incluso rumbo al 2024, ¿no? Entonces, no estamos propiamente en el mejor momento. Hay compañeros en Morena que siguen propiciando la desunión, la confrontación, que están empeñados incluso en autoengañarnos, ¿no? Yo aquí nunca voy a renunciar a mi opinión crítica. Acabamos de vivir el proceso de la revocación de mandato. Hubo una participación que, si bien es cierto, no fue la legalmente necesaria, pues tampoco se puede desdeñar que en el Estado de México poco más de 1.800.000 mexiquenses salieron a votar. Pero por ahí no falta el oportunista, ¿no?, que asume que esa participación es de Morena. Y eso no claro. Es cierto, eso es mentir, eso es autoengañarnos, ¿no? Ese es el respaldo popular que tiene el camarada presidente Andrés Manuel López Obrador. Nada más, ¿no? Sí, Pero más. Ricardo Anaya dijo lo contrario, dijo que esto significaba la caída inevitable de Morena, ¿no? Sí, la verdad es que Anaya, desde que fue candidato a la presidencia de la República hasta la fecha, pues es torpe y imprudente en sus declaraciones y difícilmente va a cambiar, ¿no? Pues sí, no quiere ser candidato todavía en medio de toda esta situación. Morena ya aprendió a hacer gobierno, Mario. Pues mira, la verdad es que estamos en ese proceso, ¿no? Creo que el gobierno de Andrés Manuel ha sido un ejemplo claro de lo complejo que es gobernar el país, pero también de que se pueden dar resultados, ¿no? Es decir, habrá primero que reconocer que esta minoría que se consolidó en el estado de corrupción nos ha ido ganando el debate público, ¿no? O sea, tampoco podemos hacerlo menos. Ha generado una opinión en donde la gente cada vez con mayor facilidad cree que Andrés Manuel es el principal promotor de la polarización social, ¿no? Incluso hoy mismo puedes platicar con un ama de casa, con un empresario, un tanto sin tanta distinción del estatus social, y ya tiene una predisposición de crítica, ¿no? Les voy a poner un ejemplo que me llama mucho la atención algunas semanas. Una X persona refiere y me dice, es que no es posible que Andrés Manuel le haya quitado los medicamentos a los niños con cáncer y se estén muriendo. ¿No? Es una aseveración muy dura, Claro. Muy fuerte. Lo que no se dice, ¿no?, es que el estado de corrupción hizo de los derechos grandes negocios. Y cuando llega el gobierno de Andrés Manuel,
se encuentra con una gran estructura de corrupción que controlaba la proveeduría de medicamentos, ¿no? Así es. Que no eran ni los farmacéuticos ni comercializadoras propias en la materia, sino un grupo de pillos políticos que encontraron un nicho de negocio y que se agandallaron ese negocio, claro. Y que habrá que decir que la inexperiencia del gobierno los desafió, que no calculamos que su red de corrupción era prácticamente perfecta y nos tardó 18 meses en desmantelar esa red. Bueno, bloquearon hasta el mercado internacional. El presidente estaba seguro que con la intervención de la Organización de las Naciones Unidas iban a garantizar ese abasto de medicamentos y que de un tajo iba a sacar a la corrupción de medicamentos en México, iba a meter y establecer una red de distribución propia del gobierno que iba a ser suficiente para el abasto. A la fecha no lo es, Mario. Exacto. Ha sido complicado, ¿no? Ha sido complicado, pero también habrá que señalar que hay un gran avance en el manejo correcto y sano de las finanzas públicas federales, ¿no? Hoy tenemos grandes proyectos encaminados. Podrán criticar todo lo que quieran al aeropuerto de Felipe Ángeles, pero ese aeropuerto va a funcionar. Era necesario. Está funcionando. Para empezar, está ya abierto. Por supuesto. Y era una alternativa que nos permitió recuperar una reserva natural con un linaje milenario como es el lago de Texcoco. Pero bueno, un poco citando al propio camarada Andrés Manuel, pues esta cultura neoliberal y conservadora pues demerita lo más importante que tenemos, que es la naturaleza, y prioriza pues los grandes proyectos, ¿no? Por eso es importante garantizar continuidad al gobierno de la transformación de México, ¿no? Andrés Manuel terminará su mandato y la izquierda también tiene que discutir quién sigue, cómo sigue y hacia dónde vamos. Y esa ruta también ya inició. Sí, ya está sucediendo. Mucho se ha estado hablando sobre el tema de las reformas constitucionales, esta reforma eléctrica que prácticamente pues no pasó y pues Morena implementó una campaña de desprestigio en contra de los diputados. ¿Cómo se ve esto desde tu punto de vista? Mira, pudiera parecer escandaloso, propagandístico, acusar a los diputados del PRI, del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano de traidores a la patria, ¿no? Es en principio sensacionalista. Pero cuando uno se mete a fondo a conocer las razones por las cuales estos partidos políticos votaron en contra de la reforma, no hay duda que traicionaron los intereses de la nación. Porque ellos no defendieron ni a los hogares mexicanos que pagan más energía eléctrica que un OXXO o que un consorcio. Bueno, su cinismo llegó al grado de que un cabildero extranjero estaba sentado en una curul, secreteándose con una diputada, dándole argumentos por los cuales quedó documentado, evidenciado y público que esos partidos políticos defendieron los intereses de la iniciativa privada y de capitales extranjeros. Y eso se llama aquí, y literal en China, traición a la patria. Llama mucho la atención exactamente la postura de la oposición, porque al momento que sacan estos 12 puntos, dicen, a ver, está bien, para que pase yo necesito estos 12 puntos, a lo cual Morena accede. Y al final, pues terminaron votando exactamente lo mismo de lo que opinaban antes de esos 12 puntos. Entonces, pues sí, nos habla de una capacidad muy mala para dialogar de ambos lados, tanto de la oposición, o sea, en la Cámara no hay este nivel de diálogo para llegar a acuerdos y eso pues también genera una parálisis de la legislatura. Y poco se ha difundido, pero tienen una nula vocación democrática, ¿no? Es decir, ellos actúan bajo consigna. Por eso, cuando plantean que se les integren esos 12 puntos a la reforma y Morena acepta, se quedan sin el único argumento que tenían y prefieren hacer vacío y dejarse llevar por la consigna. Pero eso no es lo más grave. Lo más grave es que al día siguiente, ¿no?, que se aprueba esta ley de minas para que el Estado retome la potestad de la explotación y comercialización de litio, hacen vacío. Porque ahí van a perder no solamente la votación, sino el debate. Pero no solamente eso. Generan una campaña diciendo que esa ley era oficiosa porque el litio se expropió desde hace mucho tiempo. Que ya era de la nación. Pero lo que no dicen es que la ley que aprobaron los diputados de Morena tenía como finalidad revocar
las concesiones que se entregaron de manera desmedida, sobre todo en los gobiernos de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox, de Felipe Calderón y de su paisano de aquí de Atlacomulco, ¿no? Y también mucho se puede revisar sobre, está bien, el litio es de los mexicanos, pero no le da las facultades al Estado para explotarlo, para estudiarlo, para finalmente tener un beneficio de ese mineral. Es correcto. Y además, bueno, los argumentos, ¿no? Decir, pero ¿cómo vamos a explotar el litio con pico y pala? O sea, denostarnos y limitarnos de forma previa, claro, me parece una ofensa muy fuerte para el pueblo mexicano, ¿no? Aún así, esta expresión hegemónica del poder en la legislatura, Mario, sería saludable. Bueno, tener esta hegemonía que el presidente ha reclamado tanto, que todos votaran como él lo espera. Eso es justamente el valor que hoy tiene el gobierno que encabeza el camarada Andrés Manuel, ¿no? Miren, jamás en la historia de este país se había criticado, agraviado y denostado con tanta intensidad a un presidente. Y menos respaldado con grandes medios de comunicación. Eso es la libertad de expresión en su máxima expresión. Y no pasa nada, ¿eh? Efectivamente, Andrés Manuel tiene un espacio, que son las mañaneras, para estar respondiendo cada uno de los agravios. Y a los minutos se les responde con mucha dureza, con injurias, con calumnias, y no pasa absolutamente nada. Hasta donde yo entiendo, Loret de Mola sigue disponiendo de su departamento de interés social en Valle de Bravo de varios millones de dólares y nadie lo ha molestado. Bueno, hoy dicen que ni predial paga, ¿no? Entonces, es parte de la evidencia de que vivimos en un estado democrático, ¿no? Claro que Morena tiene que asumir la responsabilidad porque como parte de la vocación de poder debimos de haber mantenido la mayoría calificada en el Congreso, pero la ciudadanía también le dio valor a su voto y consideró que Morena ya no debería tener la mayoría calificada y nos la quitó. Hoy habrá que ir, por eso es muy importante la sucesión, por eso es muy importante un poco dibujar quién será esa mujer o ese hombre que se ponga al frente en el 2024 para poder transitar con una nueva mayoría que nos permita seguir impulsando la cuarta transformación de este país. 2024, preámbulo en el Estado de México. 2023, preámbulo del 2024 en la nacional, Mario. Sí, el Estado de México siempre ha sido un termómetro, un referente, una tendencia. Y aquí la izquierda, o más bien nosotros en la izquierda tenemos una gran responsabilidad porque tenemos que garantizar un gobierno de transición, pero también un buen gobierno porque llegaríamos al gobierno un año antes de la sucesión presidencial y no tenemos espacio a errores, ¿no? Entonces, la mejor forma que el Estado de México puede contribuir al 2024 ni siquiera es ganar el 2023. Es ganar y tener un buen gobierno que afiance y abone en ese año un 2024 fuerte para Morena desde el Estado de México. Ni siquiera ganar las elecciones, ir más allá, hay que ir más allá. Un buen gobierno. Eso es un punto importante. Así es. Y sumarnos a la inercia del 2024, salir con un candidato o una candidata de unidad, ¿no? Quien genere mejores condiciones hacia afuera y hacia adentro, porque es uno de los grandes retos que tiene Morena. Claro. El candidato o la candidata a la presidencia de la República tiene que ser un liderazgo que sea punto de unión y de cohesión en lo interno como fuerzas de izquierda, pero también hacia afuera, ¿no? Hoy hay que mandar mensajes muy claros que nosotros no vamos a hacer nada que agravie a la clase media, a la clase empresarial, a los académicos, a la comunidad cultural, a este sector que si bien es cierto es una minoría, es un sector importante, ¿no? Y hay que reconciliarnos con ellos, ¿no? Y va a ser determinante la figura que vaya en el 2024. ¿Quién garantizaría esa reconciliación? Digo, nada más haciendo una apreciación así a futuro, Mario, porque de repente podemos tener expresiones muy cercanas a lo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho notar a recientes fechas con sus destapados. Dice él es el destapador, ya los tiene ahí formados, algunos incluso que ni siquiera mencionó, pero que ya quieren levantar la mano a como dé lugar, pero que tampoco son tomados en cuenta. Sin embargo, dentro de los tres que sí podríamos atestiguar como una consistencia dentro de esta permanente línea que ya se ha formado, pues podríamos mencionar a dos ejemplos muy claros. A Marcelo
Marcelo Ebrard, al canciller mexicano, y del otro lado a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Dos integrantes de un mismo partido, pero que creo que representan a dos polos muy, muy independientes, Mario. Sí, fíjense que el proceso está interesante porque es un tanto las contradicciones de la derecha y de los conservadores de denostar el liderazgo de Andrés Manuel. Por muchos años se dijo que Andrés Manuel era una persona autoritaria, que no permitía que nadie más brillara, que él era el único que tomaba decisiones, ¿no? Y hoy ves una oposición miope, ¿no? Inoperante, que no ha tenido la capacidad de consolidar un mínimo liderazgo, ¿no? Este señor corrupto que saqueó Campeche y que hoy dirige el PRI, resulta que es la voz más discordante y fuerte de la oposición, Andrés, ¿no? Tienen calidad moral, vergüenza iba a tener a Lito y regresar los millones de pesos que se llevó de Campeche, ¿no? Esa es la, o este muchacho del que hablaste hace rato, ¿no? Canallín. Esa es la oposición, ese es el nivel de liderazgo. Y del lado del autoritario, que no deja que nadie brilla, hay una variedad, hay una diversidad de liderazgos. Y no te equivocas, ¿eh? Lo que está haciendo la jefa de gobierno en la Ciudad de México es digno de observar, incluso en un contexto donde el pasado 2021 vivimos un retroceso electoral, ¿no? O sea, la casa de la izquierda de este país perdió posiciones importantes, pero no hay que dejar de observar el trabajo de Claudia, que es una camarada avanzada, formada en la izquierda, que ha hecho bien las cosas. Y bueno, ¿qué decirte de Marcelo Ebrard, ¿no? Un personaje coherente, fuerte, firme, que sabe estar en el momento preciso, con el mensaje correcto, y que a mí me llama mucho la atención e incluso me emociona, ¿no? Un poco en el análisis, sigue siendo Marcelo Ebrard. Habrá que esperar los números de Claudia cuando termine de ser jefe de gobierno, pero hasta el día de hoy, el gobierno más progresista y de izquierda que ha tenido la Ciudad de México es el que encabezó Marcelo, ¿no? Claro. Marcelo fue perseguido político por el régimen anterior, ¿no? Marcelo ha estado siempre al lado de Andrés Manuel y es un personaje, que estoy plenamente convencido que tiene mucho que aportar, ¿no? Y que siempre ha puesto la unidad sobre sus propios intereses. Entonces, como militante de izquierda, me emociona ver a dos grandes personajes como Claudia y como Marcelo, porque yo estoy seguro que el que sea va a representar dignamente la agenda progresista y de izquierda de este país. Estaremos pendientes para exactamente seguir hablando de esto, llegando el 2023, que va a haber, por supuesto, un jaloneo, un análisis importantísimo que se tendrá que hacer para la gobernatura aquí en el Estado de México, y posteriormente el tema del 2024, que pues sí, ya tenemos ciertos perfiles. Ahora vamos a ver cómo se consolidan de aquí a esa fecha y también qué tipo de gobierno, en el caso de Claudia Sheinbaum, o qué tipo de funcionario pues puede ser Marcelo Ebrard. Claro. Ahí. Ese es el gusto que nos da siempre recibir a un invitado de esta categoría, un invitado que es miembro de esta casa desde siempre, así lo hemos considerado. Mario, gracias por estar con nosotros, gracias por darnos un poco de tiempo para venir aquí a cabina, hacer esta análisis general de lo que está sucediendo en el Estado de México, en la capital mexiquense, en la República Mexicana. Hay mucho que tendremos que platicar en el futuro inmediato, por supuesto, y será con tu consideración, Mario, esos espacios siempre dedicados a tu persona, a tu asistencia y a tus apreciaciones en términos generales. Muchísimas gracias por el espacio. Nos faltó un tema, ¿no? que no quiero ahondar. Mi equipo, el Toluca, ¿no? No estamos en el mejor momento, ¿no? La directiva hace todo para que nos vaya cada vez peor. Y yo solamente pido que acabe el torneo, que se quede Nacho Ambriz. No le estás pasando bien. Pues, que se vaya el presidente del club, que se reestructure la directiva y carajo que seamos campeones. ¿Qué le pasa? Es que... ¿Qué le pasa? Oye, los mejores momentos ya sucedieron en Toluca. No, por supuesto que no. Esa historia es un capítulo de muchas glorias. Nada más que, pues, amanecimos no en el mejor día. Oye, pero es que
Yo antes de despedirnos, porque ya nos agarra el tiempo, pero es que sí es cierto, hablar del Toluca es hablar, por ejemplo, de una época dorada de jugadores, pero también de una directiva con una visión muy acertada, con personajes que construyeron prácticamente de la nada a un equipo y lo sacaron de los últimos lugares, lo convirtieron en un líder permanente de cada torneo, pero que pues aún los aficionados de los Diablos Rojos seguimos con ese deseo y esa sed. Tenemos una sed que sabemos cómo se sacia, y eso es con una copa, con una estrella más. Yo espero en verdad que la directiva se sensibilice y le dé el valor que tiene la afición toluqueña, ¿no? Y pueda reestructurarse desde lo administrativo hasta lo deportivo, porque ese es el gran problema del Toluca. El Toluca llegó a ese punto tan alto que por ahí alguien les malaconsejó formar parte del mercado negro de las piernas, ¿no? Y los últimos 10 años se han dedicado a comprar y a vender jugadores, rompiendo identidad, no hemos vuelto a tener un ídolo, ¿no? Yo respeto mucho a Canelo, pero no tiene nada que ver con otros personajes que han hecho historia en el club. Y agradezco que al final terminemos desahogándonos de lo que está pasando en el Toluca. Con la pasión que nos lleva al estadio cada cierto tiempo a gritar, yo sí le voy al Toluca. Es correcto. ¿No? Y ya sabemos dónde late el corazón de Mario. De ese lado. Por supuesto. Pues cómo podría ser de manera diferente, ¿verdad? Pues muchas gracias. Gracias, Mario. Insistimos, tu presencia siempre es agradable y sabemos que la audiencia del 95.7 también la agradece como nosotros. Muchas gracias.